Capítulo 1. La corrupción de la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 6, 5. Antes de que existiera el arca, el diluvio o el arco iris, solo había oscuridad. Un silencio doloroso reinaba sobre la tierra. No era la ausencia de sonido, sino la ausencia de justicia. Los hijos de los hombres se multiplicaban, y con ellos, también lo hacía el pecado. Era una generación marcada por el abandono de Dios, por la corrupción de las intenciones más íntimas, por el culto al ego. La tierra estaba llena de violencia, no solo en actos, sino en palabras, deseos y miradas. Cada corazón era una ciudad gobernada por sombras. Allí, en el mundo antiguo, mucho antes del primer clavo en la madera del arca, comenzaba la historia de Noé. Pero para comprenderlo, hay que observar su entorno. Un mundo deshecho en su esencia. Creado para ser un jardín de comunión, se había convertido en un campo de batalla entre el Creador y la criatura. El texto sagrado dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra. No por error en su plan, sino por dolor en su corazón. Ese arrepentimiento divino no es error, es lamento. Como un padre que ve al hijo elegir el abismo, aun habiéndole mostrado el camino. Y entonces surge un nombre, perdido entre genealogías, discreto como una flor en el desierto, Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Diferente, silencioso, observador. Noé no era solo bueno. Era íntegro en su generación. Y eso dice mucho, porque su generación estaba completamente corrompida. Noé nadaba contra la corriente. No seguía las modas espirituales, no celebraba la injusticia, no callaba ante el pecado. Caminaba con Dios, lo cual es una de las más altas honras que puede recibir un ser humano. Caminar con Dios es más que creer. Es vivir en pacto. Es elegir la luz aunque todos cierren los ojos. Es oír una voz interior que susurra santidad mientras el mundo grita perdición. ¿Cómo se formó Noé así? Miremos su linaje. Hijo de Lamec, nieto de Matusalén, descendiente de Set, el tercer hijo de Adán, quien vino tras la tragedia de Abel. Set fue el comienzo de una línea de piedad, a diferencia de la de Caín, marcada por ciudades y poder, pero sin temor de Dios. En la línea de Set ardía aún la llama de la fe. Generación tras generación, se transmitía la historia del Edén, la caída y la promesa de redención. Hombres como Enós, que invocaron el nombre del Señor, como Enoc, que caminó con Dios y fue arrebatado, y ahora, Noé. La vida de Noé no comenzó con martillos y madera, sino con decisiones. Elecciones diarias que lo separaban del mundo y lo acercaban al cielo. Noé cultivaba la presencia divina mientras otros cultivaban odio. Oraba mientras otros se burlaban. Escuchaba cuando Dios hablaba, y cuando callaba, esperaba. Su integridad no fue casualidad, sino el fruto de una vida contracultural. Y mientras todos reían, comían, casaban y daban en casamiento, un hombre andaba con Dios. Esa caminata, invisible para los hombres, era la vía de salvación de la humanidad. No había templos ni leyes. Solo un hombre y su fe. La Biblia no cuenta mucho sobre su juventud, pero lo que revela basta, halló gracia ante Dios. Esa gracia no era solo favor, era un llamado. Uno que requería fe absurda, valentía sobrenatural y paciencia sobrehumana. Antes de cortar la madera, su corazón ya había sido moldeado. Y aquí, al comenzar la historia, una pregunta nos alcanza: si fueras tú en esa generación, ¿qué vería Dios al mirar tu corazón? ¿Estarías entre los que se corrompen, o entre los que caminan con Dios? El mundo de Noé es nuestro espejo. Violento, ruidoso, distraído. Pero como entonces, Dios aún busca corazones fieles. Aún hay tiempo para construir un arca. Aún hay gracia, pero un día, la puerta se cerrará. Este fue el inicio. La calma antes de la tormenta. La fe de un solo hombre, antes de que las aguas cubrieran la tierra. Y con él, una lección eterna: cuando todo parece perdido, Dios aún encuentra quien camina con él. Horma, estructura y propósito. Capítulo 2. El llamado extraordinario. En un tiempo en que los cielos parecían callados y la tierra gritaba en desesperación, una voz rompió el silencio. No fue un trueno ni un terremoto. Fue un llamado, claro, solemne e inconfundible. Dios habló, y habló con Noé. El llamado de Dios siempre llega como luz en medio de las tinieblas. Es una ruptura, una grieta en la realidad natural para revelar un plan eterno. Y con Noé, no fue diferente.
Dios lo llamó para una misión que desafiaría toda lógica humana, construir un arca en tierra seca, lejos del mar, para enfrentar un diluvio jamás visto. Imagina la escena. Un hombre, rodeado de burladores, comienza a talar árboles, medir codos, trabajar madera con manos endurecidas y corazón firme. A los ojos de la multitud, una locura. A los ojos de Dios, fe pura. El arca no era solo una embarcación. Era un testimonio viviente, un sermón silencioso predicado con cada martillazo. Durante más de un siglo, Noé construyó, esperó y anunció. No era solo un carpintero, era predicador de justicia. Sus palabras no eran populares. Su ministerio no atraía multitudes. Pero sus ojos estaban fijos en el invisible. El arca tenía dimensiones exactas, 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Todo según las instrucciones divinas. Porque cuando Dios llama, Él también detalla. No solo envía, Él guía. Cada medida, cada espacio, cada apertura fue pensada por el cielo. La salvación tiene forma, estructura y propósito. Mientras Noé obedecía, los hombres se burlaban. Decían quizás, ¿dónde está ese diluvio? Nunca ha llovido así. Pero Noé no se detenía. Martillo tras martillo, su obediencia era una guerra contra la incredulidad. Y Dios esperaba. Esperaba con paciencia. Durante 120 años, la arca crecía, y con ella crecía también la oportunidad del arrepentimiento. Era como si cada árbol cortado gritara, aún hay tiempo. Pero los corazones estaban endurecidos. El llamado extraordinario de Noé nos confronta hoy. Dios sigue llamando. No a construir arcas de madera, sino a edificar vidas con obediencia radical. Aún hay burladores, aún hay incredulidad, aún hay multitudes distraídas, pero también hay quienes escuchan y obedecen. La fe de Noé fue activa. Literalmente. No solo creyó, construyó. Y su obediencia no solo lo salvó a él, sino también a su familia y al linaje humano. Porque cuando un justo escucha a Dios y responde con trabajo, el cielo escribe una nueva historia sobre la tierra. Capítulo 3. El arca y los animales. La madera ya estaba en pie. Las vigas encajaban con precisión sagrada. El arca, imponente como una montaña, se destacaba sobre el paisaje como un monumento a la fe en un mundo incrédulo. Era tiempo de una nueva etapa. El juicio se acercaba, y Dios dio la orden, introduce los animales en el arca. La escena está llena de simbolismo profundo. De todas las criaturas de la tierra, desde reptiles hasta aves, desde bestias salvajes hasta ganado manso, Dios ordenó que entrasen en el arca. No fue por azar, ni por el esfuerzo humano. La Biblia declara algo asombroso, los animales venían a Noé. No fue él quien los buscó. Fue el Creador quien los guió. Era la creación misma respondiendo al llamado divino. 7 pares de cada animal limpio, y 2 de cada uno de los impuros. Un detalle significativo. Incluso antes de la ley de Moisés, ya había distinción entre lo puro y lo impuro. Dios, que ve el fin desde el principio, ya estaba preparando un escenario con sentido profético. El arca no era solo un refugio, era también un templo flotante, un santuario de vida en medio del juicio. ¿Y qué escena habrá sido? Leones junto a corderos, serpientes deslizándose en silencio, águilas descendiendo desde los cielos, y todos en paz. Ningún rugido amenazante. Ningún instinto asesino. Era como si por un momento, la creación regresara al Edén. Un destello de lo que un día será restaurado por completo. Cada especie ocupó su lugar. El orden era divino. No hubo caos ni confusión. La salvación no se improvisa, se ejecuta con precisión celestial. La entrada de los animales al arca es también un juicio contra la humanidad. Mientras las bestias obedecen, los hombres se burlan. Mientras los irracionales se rinden, los racionales se rebelan. Y cuando todo estuvo listo, Dios mismo cerró la puerta. Fue un acto solemne. La puerta de la gracia se cerró, no por Noé, sino por el mismo Señor. Esa puerta sellada nos habla de un límite. Hay un tiempo para la misericordia, pero también hay un tiempo para el juicio. Y cuando Dios cierra una puerta, ningún hombre puede abrirla. El arca, ahora llena de vida, flotaba como un útero de esperanza sobre el caos acuático. No era solo un barco. Era un símbolo de redención. Una sombra de Cristo. Un eco del futuro. Era el único refugio, el único lugar seguro bajo los cielos cargados de juicio. Y al contemplar esta escena, entendemos, así como hubo un solo arca,
hoy hay un solo camino de salvación. Aquel que entra, vive. Aquel que rechaza, perece. El arca era única. Y Cristo es la única puerta. Capítulo 4, el diluvio viene. El día llegó. Silencioso al principio, como quien respira hondo antes de llorar. El cielo se oscureció, no con el paso del tiempo, sino con la carga de un juicio eterno. La tierra, que tanto había gritado con violencia y pecado, ahora temblaba ante la presencia de su Creador. Noé y su familia entraron en la arca. Los animales estaban dentro, cada uno en su lugar, y la puerta, esa puerta que había permanecido abierta por más de un siglo, fue cerrada, por la mano de Dios. Ese gesto selló la historia antigua y dio inicio a la purificación del mundo. Entonces, comenzó. Las fuentes del gran abismo se rompieron. Aguas brotaron de lo profundo de la tierra, como si el planeta llorara desde sus entrañas. Y al mismo tiempo, los cielos se abrieron. Lluvia. No una lluvia ligera, sino torrentes implacables, como si el mismo cielo llorara por lo que estaba por venir. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. No era un fenómeno natural. Era un acto divino. Era el lamento de un creador que no podía tolerar más la corrupción, pero que también ofrecía una nueva oportunidad a través de un hombre justo. El agua subió, y siguió subiendo. Los valles desaparecieron. Las colinas fueron tragadas. Las montañas, una a una, fueron cubiertas. Todo lo que respiraba, todo lo que caminaba, todo lo que había vivido fuera de la arca, pereció. Imagina el sonido. Gritos ahogados. Silencio. Luego, el golpeteo constante de gotas golpeando la madera. Dentro de la arca, oscuridad. Noé no sabía cuándo terminaría. No tenía reloj ni calendario. Solo tenía fe. La fe en medio de la tormenta es distinta a la fe en días soleados. Es confiar cuando no se ve, obedecer cuando no se entiende, y esperar cuando todo parece perdido. Dios no habló durante el diluvio. No hay registro de su voz en esos días. Solo agua. Solo espera. Solo silencio. Pero aún en el silencio, Dios estaba allí. La arca no era un lugar cómodo. Era estrecha, cerrada, llena de animales. Pero era segura. Era el único refugio bajo el cielo. Un símbolo de la gracia entre el juicio. La humanidad había fallado, pero Dios no. En su justicia, juzgó. En su misericordia, preservó. La arca flotaba como un nuevo Génesis, como el útero de una nueva creación, esperando el día en que la tierra volviera a respirar. Y así, las aguas continuaron, hasta que el mundo quedó cubierto. Y en medio del caos acuático, una arca de esperanza navegaba por mandato divino. Capítulo 5, Esperanza sobre las aguas. Después de la furia, llegó el silencio. Las lluvias cesaron. Las fuentes del abismo se sellaron. Los cielos, agotados de llorar, se cerraron con un manto de nubes grises. Pero las aguas seguían cubriendo todo. Nada era reconocible. No había montañas, ni árboles, ni senderos. Solo un mar sin fin, y sobre ese mar, un arca. El arca de Noé flotaba como un corazón latiendo en medio del caos. Allí dentro, en la oscuridad, estaban los últimos suspiros de la vida sobre la tierra. No había ventanas que mostraran el horizonte. Solo una pequeña abertura en lo alto, por donde entraba un poco de luz, y mucha fe. 150 días pasaron desde que las aguas dominaron la tierra. Días de espera. Días de incertidumbre. Noé no sabía cuánto faltaba, ni cómo sería el nuevo mundo. Pero sabía algo, Dios estaba en control. Y entonces, ocurrió. El arca se detuvo. Como si la mano del Creador hubiera colocado suavemente su nave sobre un monte invisible. Y reposó el arca sobre los montes de Ararat, dice el texto. No fue un accidente. Fue un acto de reposo. El mismo verbo usado en la creación, cuando Dios descansó al séptimo día. Ararat, tierra de altura, se convirtió en altar de esperanza. Pero las aguas aún cubrían las tierras bajas. Noé, paciente, esperó. 40 días más. Y entonces, abrió la ventana del arca y soltó un cuervo. El cuervo volaba de aquí para allá, pero no regresaba. Luego, soltó una paloma. La paloma, símbolo de pureza y paz, no halló dónde posarse. El agua aún cubría todo. 7 días después, la volvió a soltar. Y esta vez, la paloma regresó, con una rama de olivo en el pico. ¡Qué mensaje más profundo! El olivo, símbolo de paz, de vida renovada,
de pacto. Era la señal de que algo nuevo estaba brotando en medio del juicio. 7 días más. Una última vez soltó la paloma, y no volvió. Noé sabía que era tiempo. Pero aún no se movió. Esperó la orden de Dios. Porque quien comienza por obediencia, debe terminar por obediencia. Y Dios habló, sal del arca. Entonces, Noé pisó tierra firme por primera vez en más de un año. No abrazó primero a sus hijos, ni celebró como quien sobrevive. Su primer acto fue adorar. Levantó un altar. Ofreció sacrificios. Y el Señor sintió olor grato. Porque donde hay gratitud, hay presencia divina. Dios estableció entonces su alianza. Un pacto eterno con la humanidad y con toda criatura viviente. Y como señal de ese pacto, colocó el arco iris en las nubes. No como adorno, sino como recordatorio, nunca más destruiré la tierra con agua. El juicio había cesado. La misericordia ahora se extendía como un arco de colores sobre la nueva creación. Este capítulo nos recuerda que después de cada diluvio, Dios ofrece un nuevo comienzo. Que aun cuando todo parece perdido, hay un monte de reposo preparado. Que la espera no es castigo, sino purificación. Que la paloma todavía vuela. Y que la promesa aún brilla sobre las aguas oscuras. Capítulo 6. La alianza de Dios. El suelo aún estaba húmedo. Las montañas, recién expuestas por las aguas que retrocedían, parecían heridas abiertas que comenzaban a sanar. El cielo, ahora despejado, respiraba calma. Y Noé, el justo, descendía del arca no como quien sobrevive, sino como quien renace. La humanidad había sido reducida a 8 almas. El mundo que Noé conocía ya no existía. Las ciudades, los campos, los rostros, todo había desaparecido bajo el juicio de las aguas. Pero donde otros veían pérdida, Noé vio una oportunidad sagrada. Y lo primero que hizo al pisar tierra firme no fue construir casas, sino un altar. El corazón agradecido siempre edifica un altar antes que un hogar. Noé tomó de los animales limpios y ofreció holocaustos. No pidió nada. No exigió respuestas. Solo adoró. Y ese humo, ese sacrificio sincero, subió al cielo como un aroma grato. Dios no necesita de incienso ni fuego, pero se deleita en la obediencia nacida del amor. Y fue allí, entre piedras y fuego, que ocurrió algo trascendental. Dios estableció un pacto. No era un pacto negociado. No era condicionado. Era una decisión divina. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, dijo el Señor. Aunque la imaginación del corazón humano siga siendo inclinada al mal, Dios optó por la misericordia. El juicio no sería más por agua. La historia tendría otra oportunidad. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Fructificad y multiplicaos, les dijo, repitiendo las palabras de creación dadas a Adán. Noé se convertía así en un nuevo patriarca, en un nuevo Adán. La humanidad tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. La creación estaba siendo reescrita. Pero esta vez, algo había cambiado. Dios entregó al hombre autoridad sobre los animales, pero también colocó límites. La vida ya no sería tomada sin rendir cuentas. La sangre, símbolo de vida, era sagrada. Y el asesinato tendría consecuencias. Porque en cada hombre hay imagen de Dios, y derramar su sangre es tocar lo divino. Y luego, vino el símbolo eterno, el arco iris. Pondré mi arco en las nubes, dijo el Señor, y será por señal del pacto entre mí y la tierra. No era solo un fenómeno óptico. Era un memorial celeste. Una promesa suspendida en el cielo, curvada como si Dios hubiera colgado su arco de guerra, declarando paz. Cada vez que el arco iris aparece tras la tormenta, el cielo recuerda, y nosotros también. La alianza de Dios con Noé no fue solo para él. Fue para su descendencia. Fue para los animales. Fue para toda la tierra. Fue el primer gran pacto universal. Y en ese pacto, se revela el corazón del Creador, justo, pero compasivo. Santo, pero cercano. Este capítulo nos enseña que después del juicio, Dios no deja al hombre en el vacío. Él ofrece dirección, propósito y esperanza. Que el altar precede al pacto. Que la adoración sincera puede cambiar el curso del cielo. Y que, aunque la humanidad olvide, Dios siempre recuerda su promesa. El arco iris es más que color. Es memoria divina. Es misericordia visible. Es el recordatorio de que la última palabra no es el castigo, sino la gracia. Capítulo 7. Noé, el agricultor. El diluvio había pasado. La tierra, lavada por las aguas,
comenzaba a respirar nuevamente. Los árboles retoñaban, los campos reverdecían, y los animales salían del arca para poblar el mundo con nueva vida. Era una nueva era. Un nuevo comienzo. Y Noé, el hombre de la fe, también comenzó de nuevo, no como constructor de arcas, sino como labrador de la tierra. La Biblia dice, y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña. Ese detalle, tan sencillo, encierra una profunda verdad. Incluso el más grande de los hombres necesita volver a lo básico. Después de la gloria del juicio y del pacto celestial, viene el trabajo silencioso del campo. Noé no se convirtió en rey ni en profeta, sino en agricultor. La viña representa más que cultivo. Simboliza el esfuerzo paciente, la esperanza a largo plazo, el compromiso con el fruto que tarda en llegar. Noé sembró sabiendo que los primeros racimos tardarían. Pero eso no lo detuvo. La tierra debía ser restaurada, y el hombre debía volver al polvo del cual fue tomado, para transformarlo en vida. Sin embargo, incluso el justo tropieza. La Escritura nos narra un episodio desconcertante y profundamente humano. Noé bebió del fruto de su viña, y se embriagó. Se desnudó dentro de su tienda, vulnerable, expuesto. ¿Cómo es posible que el mismo hombre que caminó con Dios ahora caiga así? La respuesta es tan antigua como el corazón humano. La debilidad permanece, incluso en los redimidos. La escena no termina con el error, sino con la reacción de sus hijos. Cam, uno de los hijos, vio la desnudez de su padre y corrió a contarlo. No mostró respeto ni compasión. Ridiculizó lo sagrado. En cambio, Sem y Jafet tomaron un manto, caminaron de espaldas y cubrieron a su padre sin mirar su vergüenza. Un gesto que revela el corazón, mientras unos exponen, otros protegen. Mientras unos deshonran, otros restauran. Cuando Noé despertó y supo lo ocurrido, habló palabras proféticas. Maldijo a Canaán, hijo de Cam, y bendijo a Sem y a Jafet. Estas palabras marcarían la historia de pueblos enteros. No fueron simples reacciones, sino decretos con implicaciones espirituales y culturales que repercutirían por generaciones. Este capítulo nos recuerda que la vida no se define solo por los momentos altos, sino también por los bajos. Que incluso los hombres de Dios pueden fallar. Pero lo importante es cómo respondemos al error, con juicio superficial o con gracia redentora. Noé vivió aún muchos años después del diluvio. Vio crecer a sus nietos, vio extenderse las naciones. Y aunque la Biblia ya no lo muestra como protagonista, su legado quedó inscrito en la tierra que cultivó y en la historia que marcó. Al final, este agricultor del nuevo mundo nos enseña que no hay tarea demasiado humilde para quien fue llamado por Dios. Que sembrar, regar y esperar, también es parte de la fe. Capítulo 8. La personalidad de Noé. Hablar de Noé es más que relatar hechos históricos. Es adentrarse en el alma de un hombre que caminó con Dios en una generación perversa. Es mirar no solo sus acciones, sino su carácter. Sus gestos silenciosos, sus decisiones firmes, su fe constante. Noé no fue solo el constructor de un arca, fue un testimonio vivo de lo que significa ser justo en medio de un mundo corrupto. La Escritura nos lo presenta desde el inicio como varón justo, perfecto en sus generaciones. Eso no significa que fuera sin pecado, sino que vivía con integridad, con coherencia entre lo que creía y lo que hacía. Era un hombre íntegro en medio de una cultura sin rumbo. Y esa integridad no se hereda ni se imita, se cultiva, día tras día, en la intimidad con Dios. Noé era un hombre de silencio profundo. No leemos grandes discursos en su boca. No hay proclamas heroicas. Pero cada martillazo sobre la arca era una predicación. Cada día que se mantenía firme era una declaración de fidelidad. A veces, la fe no se grita, se vive. También fue un padre fiel. En un tiempo donde las familias se sumergían en la violencia y el desenfreno, Noé guió a sus hijos por el camino de la obediencia. Ellos entraron con él en el arca no solo porque eran su sangre, sino porque reconocían su autoridad espiritual. Sem, Cam y Jafet no siguieron a un hombre cualquiera. Siguieron a alguien cuya vida hablaba con la fuerza de lo divino. Noé también era un profeta implícito. Aunque no encontramos visiones ni oráculos en su boca, su vida misma era un anuncio del juicio y de la salvación. Él era el signo viviente de lo que Dios haría. La arca que construyó fue un mensaje para su generación: el juicio viene, pero hay una puerta abierta. Su vida predicaba con madera, clavos y obediencia. Sin embargo, también era humano. El episodio de su embriaguez nos recuerda que aún los más justos pueden caer. Noé,
que soportó el peso del juicio del mundo, tropezó cuando todo parecía seguro. Esa es una gran enseñanza, los peligros no siempre están en la tormenta, a veces están en la calma. Pero incluso allí, su corazón seguía siendo tierno hacia Dios. El carácter de Noé se revela, sobre todo, en su capacidad de perseverar. Durante 120 años construyó sin ver lluvia. Durante un año vivió encerrado en la arca sin saber cuándo terminaría. Y cuando todo acabó, comenzó de nuevo con humildad. La fe de Noé no dependía de circunstancias, sino de convicción. Hoy, en un mundo que admira el ruido y desprecia el silencio, la figura de Noé resplandece con una luz distinta. Su personalidad no era carismática, sino sólida. No buscaba aplausos, buscaba agradar a Dios. Y por eso, fue elegido. Por eso, fue recordado. Por eso, su nombre aparece entre los héroes de la fe en Hebreos 11. Noé fue, ante todo, un hombre de Dios. Y en cada generación, Dios busca personas como él, que no teman al que dirán, que construyan en secreto, que guíen a sus familias, que prediquen con su vida. Hombres y mujeres que, como Noé, puedan caminar con Dios, aunque el mundo entero camine en otra dirección. Capítulo 9. El legado de Noé. Cuando el eco del diluvio ya era apenas un recuerdo y la tierra comenzaba a reconstruirse bajo cielos más limpios, el nombre de Noé permanecía como un faro. No solo había sobrevivido al juicio de las aguas, sino que había sembrado la semilla de un nuevo mundo. Su legado no se mide solo por el arca o por su familia salvada, sino por la forma en que su vida marcó la historia y la fe de generaciones futuras. Noé no fue solo el último justo del mundo antiguo. Fue también el primer patriarca del mundo renovado. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los padres de naciones enteras. La humanidad que hoy camina sobre la tierra, en toda su diversidad, lleva consigo las huellas de aquel que caminó con Dios. De Sem, nacerían los pueblos semitas. Entre ellos, Abraham, el padre de la fe, y posteriormente Israel. A través de esta línea, vendría el Mesías prometido. Jesús, el Cristo, tiene en su genealogía el nombre de Noé, grabado entre los pilares de la redención. Así, el justo del diluvio se convierte también en un eslabón en la cadena de la salvación eterna. Pero su legado no fue solo genealógico. Fue espiritual. Fue Noé quien enseñó a sus hijos a adorar. Fue él quien levantó el primer altar del nuevo mundo. Fue él quien mostró que después del juicio, la vida debía girar alrededor de la gratitud y la obediencia. Sus descendientes aprendieron a mirar al cielo no con temor, sino con reverencia. En las culturas antiguas, los relatos del gran diluvio aparecen con distintos nombres, distintos dioses, distintos héroes. Pero solo en las escrituras, Noé es presentado no como un semidios ni un conquistador, sino como un hombre de fe. Su historia es un testimonio de que la fidelidad puede cambiar el destino del mundo. El legado de Noé también está en su silencio. No buscó monumentos. No exigió reconocimiento. Su mayor herencia fue la obediencia sencilla, la constancia, la vida coherente. Hoy, en un mundo sediento de fama, el ejemplo de Noé nos invita a dejar huellas invisibles pero eternas. En Hebreos 11, el gran capítulo de los héroes de la fe, su nombre aparece con honra. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, preparó el arca, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa es su herencia más preciosa, la justicia por la fe. No por obras, no por mérito humano, sino por creer a Dios y actuar en consecuencia. Su legado es también un llamado. Un eco que nos recuerda que cada generación tiene su propio diluvio, pruebas, desafíos, corrupciones. Pero también tiene su arca, su lugar de salvación, su propósito divino. Ser heredero de Noé es más que descender de su linaje. Es seguir sus pasos. Así como él caminó con Dios, también nosotros somos invitados a caminar. A construir nuestra arca de fe. A proteger nuestra familia. A obedecer, aun cuando el cielo esté seco. Y a confiar, incluso cuando el mundo se burle. Noé ya no está. Pero su legado respira en cada corazón que elige vivir por fe. Capítulo 10. Noé y el fin de los tiempos. El tiempo pasó. Noé vivió, cultivó, bendijo, y finalmente descansó. Su cuerpo fue sepultado en la tierra que había vuelto a nacer gracias a su obediencia. Pero su historia no murió con él. De hecho, su historia apenas comenzaba. Porque Noé no fue solo un personaje del pasado, fue también un símbolo profético del futuro. Miles de años después, en una colina de Galilea, el Hijo de Dios,
Jesús de Nazaret, hablaría a sus discípulos sobre el fin de los tiempos. Y en su enseñanza, pronunció un nombre que el tiempo no había podido silenciar, Noé. Como en los días de Noé, dijo el Señor, así será la venida del Hijo del Hombre. Con esas palabras, Cristo unió el pasado con el futuro. Lo que fue, volverá a ser. La historia es cíclica. Y el espíritu de los días de Noé revive en cada generación que olvida a Dios. En los días de Noé, la humanidad comía, bebía, se casaba, y vivía como si nunca fuera a morir. Y entonces, sin advertencia, vino el diluvio. No fue la lluvia lo que destruyó al mundo, fue la indiferencia. El desprecio por la advertencia divina. La burla ante el mensaje del justo. Hoy, vivimos bajo cielos similares. La tecnología avanza, los edificios se levantan, las voces se multiplican, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Se ríe del juicio, se entretiene en la superficialidad, y olvida que hay una puerta, como la del arca, que un día se cerrará. Noé construyó un refugio. Y ese refugio es figura de Cristo. Así como solo había una arca, solo hay una salvación. No hay muchas puertas. Solo una. Y esa puerta es Jesucristo, quien dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. La vida de Noé nos llama a preparar el alma, no con miedo, sino con esperanza. Él no construyó la arca para esconderse, sino para preservar el propósito de Dios. Así también hoy, somos llamados a vivir por fe, a edificar nuestras vidas sobre la roca, y a esperar no el fin, sino la redención. Noé es también un testimonio para los predicadores de hoy. Él predicó durante años sin aplausos, sin conversiones, sin resultados visibles. Pero su éxito no estaba en los números, sino en la obediencia. Su voz no fue silenciada por el rechazo. Su martillo fue su sermón. Su vida fue su mensaje. Y cuando Jesús lo mencionó, no fue para provocar temor, sino para despertar conciencia. Velad, pues, dijo el Maestro, porque no sabéis el día ni la hora. El mensaje es claro, vive como Noé. Camina con Dios. Sé fiel, aunque estés solo. Construye tu arca, aunque no veas lluvia. Porque un día, el cielo se abrirá, y vendrá el Hijo del Hombre. Este es el legado final de Noé, un llamado a la vigilancia. A no dormir espiritualmente. A mantener el corazón despierto. A entender que la historia no se repite por accidente, sino por diseño. Y que así como hubo un diluvio, habrá una segunda venida. Noé salvó su familia. ¿Y tú, estás edificando un lugar de salvación para los tuyos? En el eco de su martillo, en las tablas de su arca, y en la fe que lo sostuvo, resuena la advertencia más grande de todos los tiempos. Prepárate, porque el Señor viene. Conclusión, un hombre, una arca, un llamado eterno. La historia de Noé no es solo una crónica antigua grabada en las páginas del Génesis. Es un espejo profético que aún refleja la condición del corazón humano. Es un llamado urgente a despertar. A mirar al cielo con los ojos abiertos. A no dormir espiritualmente mientras el mundo se ahoga en indiferencia. Noé fue un hombre, pero ¿qué hombre? En medio de una generación corrompida, se mantuvo firme. Mientras todos vivían como si Dios no existiera, él construía. Mientras las voces se apagaban en el pecado, la suya se alzaba en obediencia silenciosa. Y por su fe, la historia no terminó, sino que fue renovada. Hoy, tú y yo estamos en una nueva generación. Distinta en tecnología, igual en rebeldía. Vivimos días de ruido, prisa, entretenimiento, pero pocos están construyendo arcas. Pocos están guiando a sus familias hacia el refugio. Pocos caminan con Dios cuando todos corren en dirección opuesta. Y entonces, surge la pregunta que no puede ser ignorada. ¿Estás tú edificando tu arca? ¿Estás preparando tu casa para el día en que el cielo vuelva a hablar? Si el fin viniera hoy, ¿estarías dentro o fuera de la puerta? La historia de Noé termina, pero su voz no se ha silenciado. Desde el eco de los martillos sobre la madera, hasta las palabras de Jesús en los Evangelios, Él sigue gritando a esta generación. Prepárate. Cree. Obedece. Porque vendrá el día en que Dios cerrará la puerta. Noé salvó a su familia con fe, trabajo y perseverancia. ¿Harás tú lo mismo? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿En qué parte de la historia te encuentras? ¿Serías tú un constructor o un espectador? Suscríbete, comparte esta serie y lleva este mensaje a otros. Porque tal como en los días de Noé, así serán los días que vivimos hoy. Y aún hay tiempo.
Pero la puerta no estará abierta para siempre.